Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer cómo encender una fuente de poder, sea cual sea. Aquí tengo dos y cualquiera de estas dos pues va a funcionar con este método que les voy a enseñar en este video, ¿no? Primeramente para encender tu fuente de poder, lo que vas a necesitar es el cable de alimentación, que es este que tengo aquí, el cual trae esta entrada y va directamente a la corriente de la electricidad, ¿no? Y posterior lo que debemos de ver es checar si tiene algún tipo de interruptor como este que tengo aquí. Bueno, de hecho está al revés, va así, el cual nos va a decir con qué intensidad de corriente va a trabajar. Si lo tenemos así, pues va a trabajar con 230 voltios. Si tú eres de México, pues en México, o me parece que todo en Latinoamérica, la electricidad que llega son 120, de 112 a 120 volts, por lo que debes de verificar que esté en el rango parecido al que les digo, de 110 a 120 volts. Aquí, como ven, pues es 115, que es lo que tiene. Y aquí en otra fuente de poder, ahí está, tenemos el mismo interruptor que es el que tengo aquí. De hecho también está al revés, ahí está. Ahí medio se alcanza a ver que dice 115. Y bueno, si está en un lado incorrecto, pues nada más lo mueven y lo cambian. Segundo, pues vamos a tener que buscar en la fuente de poder que tengamos o que queramos encender este cable. Este cable es el ATX, usualmente viene de 20 pines así. O si no, viene con 24 pines, que son estos cuatro que se le suman aquí. Aquí tengo este puerto de esta que tengo aquí. Y en esta de acá vamos a buscar el puerto, es este grandote. Es el más grandote que tengan, ¿no? Su fuente de poder o su fuente de alimentación, como sea, es lo mismo. Y bueno, este es el que nos va a servir para encender nuestra fuente de alimentación sin necesidad de conectarla directamente a la placa madre o pues conectarla a algún otro lado, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es buscar en este puerto un cable color verde. Como ven, aquí está este cable color verde, es el único verde que aquí se encuentra. Y vamos a hacer un puenteo con alguno de los cables negros, ¿ok? Cualquiera de los cables negros, pero tiene que ser un puenteo con este cable verde. En esta fuente de poder, la de acá, vamos a buscarlo. Y como ven, pues aquí también tenemos un cable verde, que es este que tenemos aquí. Y pues para encenderla sin usar la computadora ni nada de eso, pues igual hacer un puenteo con alguno de los cables verdes. En esta fuente de aquí, que ya tengo aquí, tengo un puenteo hecho con un pedazo de alambre. Este puenteo lo pueden hacer con un pedazo de alambre igual, con un pedazo de cable, con un clip, con un arete, pero que sea de metal. Y cerciorándose de que nada más que se haga conexión el cable verde con alguno de los cables negros, que sería pues la tierra, ¿no? O creo que es la tierra, y los cables negros son neutro. Y bueno, voy a corresponder a conectar lo que es el cable para mostrarles cómo es que enciende, ¿no? Aquí tengo la fuente de alimentación. En este momento voy a quitarle el puente para que vean que esto es lo que hace que se encienda. Ahí está, se lo quito, nada más es pues como una C de metal, y hace el puenteo entre el cable verde y alguno de los cables negros. Conectamos la fuente de alimentación y vemos que está en encendido. Aquí está en el 1, que es encendido y no enciende. Para que encienda pues debe de girar el ventilador y debe de prender una luz de color. Le voy a quitar la alimentación para que no vaya a pasar nada malo. Y ahora sí unimos el puerto verde. De hecho ahí se alcanzó a encender porque todavía tenía algo de energía. Pero bueno, unimos el cable verde con el cable negro. Ahí está, vemos la conexión. Ahí la tenemos. Y ahora sí conectamos el puerto a la electricidad. Y como ven, pues aquí ya está encendida. Y pues la única diferencia fue que le pusimos este puenteo entre el cable verde y alguno de los cables neutros. Y pues prácticamente esto sería todo para encender una fuente de alimentación. Y pues nada más quedaría que cuidaran un poco que no se saliera el puenteo, ya que si se sale pues se va a apagar. Y si tú estás conectando algo en tu fuente de poder, algo muy importante, pues se va a apagar al momento de perder este puenteo. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta. Bueno, antes de eso voy a encenderle la otra fuente de poder para que vean que ese es el proceso a seguir. Aquí esperamos a que apague la fuente de alimentación. Agarro el puentecito.
Ahí está. En la otra fuente de alimentación voy a juntar el cable verde con uno oscuro. Ahí está el puente igual. Esta no tiene LEDs, esta nada más pues es este ventilador. Ahí se está atorando, ahí está. Que tengo aquí, como ven no está girando. Ponemos la alimentación. Y ahí está girando el ventilador. Lo apagamos para que vean que se detiene el ventilador. Ahí está. La volvemos a encender con el interruptor. Y como ven, pues ahí está girando. Y prácticamente eso sería todo. Bueno, si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Y si el video fue de tu agrado, suscríbete y no te olvides de activar la campanita. Si no, YouTube no te avisará cuando suba uno de mis próximos videos. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.